Vale. Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Lick, sí se escucha. Perfecto, muchas gracias, Mario, le agradezco. En esta mañana quiero compartir con ustedes primero el curso de Matemática 2. Mi nombre es César Augusto Santos Ruano. Tienen a la orden, ya tenemos el medio de comunicación a través del WhatsApp y a través de mi correo electrónico. También podemos estar en comunicación al respecto. Así que estamos a la orden para todo lo que ustedes necesiten en cuanto a dudas o algunas indicaciones que se tengan que dar. El día de hoy vamos a trabajar sobre algunas generalidades de lo que es el álgebra. Por lo tanto, tenemos ahí ya nosotros la presentación. Entonces, como primer parte, nosotros tenemos que trabajar sobre lo que es son expresiones algebraicas. Entonces, sabemos que las expresiones algebraicas es una expresión en la que se relacionan valores indeterminados. A estos valores indeterminados es a lo que nosotros le podemos llamar variables. En este caso, puede ser la X, la Y, la Z, la V, cualquier letra que tengamos nosotros en el alfabeto latino. Estos valores indeterminados también se combinan con valores constantes, como lo son los números, ya sea por medio
de algún tipo de operación aritmética, como la suma, la resta, el producto o la multiplicación, el cociente o la división, la potenciación y la radicación. Podemos ver nosotros aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el primer ejemplo que dice x al cuadrado más 2xy. Si observamos, nos damos cuenta que la x en el primer caso está relacionada por medio de una potenciación. Y en el otro caso, el 2, la x y la y, los tres términos las tres expresiones están relacionadas por medio de la multiplicación. Y ambas expresiones están ligadas entre sí por medio de una suma. En el inciso B, podemos nosotros observar que tenemos una raíz cuadrada que afecta tanto al 2 como a la variable. Luego, la otra expresión está afectada tanto por una potencia, que es el 2 para la y el 3 para la x. Ambas están relacionadas entre sí por medio de la multiplicación. Y ahora, las dos expresiones al final están ligadas por medio de la suma. Y en el último caso, tenemos para la x y la y una multiplicación, para el 2 y la x también una multiplicación, para la x cuadrado que está en la parte de abajo, que es el denominador de esta expresión, una potencia, y el 1 que no está, digamos, asociado a ninguna variable, pero también se considera parte de la expresión algebraica. Al final, todo esto es una expresión algebraica. No sé si hay alguna duda. Bien, continuemos entonces. Las expresiones algebraicas, nosotros las podemos dividir por medio de racionales e irracionales. Las racionales a la vez se subdividen en enteras y fraccionarias. Esta clasificación de tipo de operaciones están afectando, propiamente dicho, a cada una de las variables o de la variable, por ejemplo. Veamos lo siguiente. Bien, tenemos que una expresión algebraica racional, voy a regresar nuevamente a la pantalla anterior, vemos que tenemos racionales e irracionales. Entonces, una expresión racional dice cuando las variables no están afectadas por la radicación. En el caso de los ejemplos anteriores, vemos que tanto el inciso A como el inciso B no tienen una expresión con radical. Entonces, nos permite entender que son expresiones que no tienen en la parte de la variable una raíz. Podría aparecer en algún momento dado una raíz única y exclusivamente al número, pero en ese caso es una clasificación que se le da a los coeficientes que llevan las expresiones algebraicas. Por lo tanto, debemos de tener bien en claro que son expresiones racionales solo si la variable, ya sea la X, la Y, la Z, la variable que estemos utilizando o las variables que estemos utilizando están afectadas por una raíz. ¿Sí? Ahora veamos
que es una expresión algebraica irracional. Son aquellas que están afectadas efectivamente por raíces. El caso de la X en el primer término tiene o está afectada por una raíz. Entonces debemos de tener mucho cuidado qué tipo de expresiones algebraicas vamos nosotros a estar trabajando. Expresiones con radicales o sin radicales. Para términos de este curso, nosotros vamos a estar trabajando expresiones algebraicas racionales y vamos a ver la otra clasificación. Nuevamente voy a regresar a la clasificación general. Ustedes pueden ver, tenemos racionales, que son las que no tienen raíces, las irracionales, las que sí tienen raíces, y dentro de las racionales vamos a tener las enteras y las fraccionarias. Veamos qué significa que sea racional y entera. ¿Sí? Son expresiones, dice, racionales enteras cuando la indeterminada o la variable está afectada única y exclusivamente por operaciones de suma, resta, multiplicación y potenciación. Le dice potencia natural porque me exige que los exponentes, los números pequeños que están ahí, sean números naturales, es decir, solo números positivos, que no sean, es decir, que no sean ni negativos ni que tengan valores decimales o incluso los famosos quebrados. No sé si tenemos alguna pregunta. Por el momento todavía no. Muchísimas gracias. ¿Li qué es potencia natural? Exactamente, es aquellas expresiones en las que el exponente es un número positivo nada más, 1. Es decir, no son números con valores negativos. Los exponentes, es decir, la parte, este numerito, yo no sé si ustedes están viendo si yo estoy moviendo alrededor del 2 que tiene la X al cuadrado. Sí, sí, lo estamos observando. Entonces, estos números, ¿sí? Deben de ser positivos y enteros. Es decir, digamos, no pueden ser fracciones, no pueden ser números negativos, no pueden Pero ahí ser hay un 5. decimales. ¿Perdón? Pero ahí hay un 5, que no es entero. Claro, 5 sí es entero. Ah, ok. Yo O pensé sea, que 2, 3, 4, 8. 5, 8, 20, 50, 100, 1000, 2 millones son números naturales. ¿Ya? Gracias. ¿Perdón? Gracias. Por nada, Zulma. O sea, por definición, los números naturales son los que me sirven para contar. Entonces, desde el 0 hasta el infinito, nosotros tenemos por concepto que eso es un número natural. Entonces, he ahí la definición donde me dice que sea una potencia natural. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes observan en este ejemplo, yo tengo que X está elevado a la 2, pero en el siguiente la X está elevado a la 1, que esa es otra característica que tienen las expresiones algebraicas, que si no aparece un exponente, asumimos que es 1. Inclusive, si no apareciera un coeficiente, como por ejemplo, en el caso del término de en medio aparece un 3. El coeficiente ahí es 3. Pero en el primer término y en el último no aparece ningún coeficiente. Entonces, por concepto o por definición, sabemos que es 1. ¿Ya? Quiere decir que aquí hay un término X al cuadrado. Aquí hay un término
y a la 5. Aquí el coeficiente, aquí es de 1. Aquí hay 3 términos, x y a la cuarta. Entonces, estas expresiones también, si no aparece un signo, entonces tenemos ahí que ese es positivo. Siempre que, y esa condición es cuando digamos, la expresión algebraica, la variable está al principio. Para los demás términos, para las demás expresiones algebraicas que vayan apareciendo, deben de aparecer el signo más o el signo menos. ¿Una pregunta? Solo es en el primer término donde no puede aparecer. Exacto. Y se toma como positivo. Si no aparece, efectivamente, es positivo. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿y si es negativo? Forzosamente debe de aparecer el signo menos. Ya. ¿Estamos claros? Una pregunta, Lick, para la racional, la expresión algebraica racional entera, no puede ser la variable afectada por una división. No, definitivamente no. Solo tienen que aparecer sumas, restas, multiplicaciones y potencias. Veamos, la suma, digamos, cuando hablamos de suma y resta, podemos pensar que en vez de que hubiera aquí un signo más, podría haber aparecido un signo menos. O digamos, en el último término, en vez de que haya un más, puede aparecer un signo menos. O aquí al principio puede aparecer un signo menos. ¿Sí? Esos son expresiones, son, digamos, contemplando la suma y la resta. Hace un momento, cuando hablábamos de cómo eran las expresiones, les decía que el 3, digamos que el 2, la X y la Y estaban ligadas por un signo de multiplicación. Yo debo de, digamos, de aceptar, llamémosle así, tal vez no es la palabra correcta, pero debo de aceptar que, por ejemplo, la 3, la X y el Y a la cuarta, que son son los elementos que componen el término de en medio, esos 3 en sí se están multiplicando. Es decir, 3 multiplica a la X y multiplica a la cuarta. Por esa particularidad digamos, de la multiplicación, hace que esos 3 elementos distintos formen una sola cosa. Es decir, forman un solo término que se llama 3x y a la cuarta. ¿Me explico, Melanie? Sí, se explica. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, Juan Miguel, ¿tiene alguna pregunta? Por el momento todavía no. Gracias. Perfecto. ¿Zulma? No, licenciado, ahí estamos bien. Ya cuando usted lo haga bien ahí con los números y todo, ya lo voy a entender mejor. Perfecto, perfecto. Sí, porque precisamente ahorita, aprovechando el comentario que hizo Zulma, les quiero comentar. La próxima clase es para que iniciemos con ya operaciones algebraicas de suma y de resta. Y entonces yo quiero pedirles a ustedes de favor, si ustedes ven ahí en el programa del curso, yo puse que hay que considerar algún tipo de lectura. La intención de que ustedes hagan esa lectura previa es precisamente por el hecho de que yo deseo que ustedes investiguen un poco. No es necesario entregar un trabajo de investigación, sino que simple y sencillamente que hagan una lectura de lo que es, en este caso, las operaciones de suma y de resta
con polinomios. Vamos a estar trabajando con los polinomios también son expresiones algebraicas, para que el próximo sábado que yo plantee y explique, ustedes estén familiarizados con tal vez con el procedimiento en parte, pero que estén más familiarizados qué es lo que vamos a trabajar. Que a veces el problema que tenemos es que miramos un punto nuevo, o es un punto que ya vimos hace muchos años y que no lo tenemos ni fresco en la memoria. Entonces, nos cuesta un poco más desarrollar ese tipo de procesos. Entonces, la idea es, usted ya tiene algún conocimiento previo de qué son suma, resta de polinomios, lo va a leer nuevamente, se va a ambientar un poco más, y en base a eso, usted ya va a poder visualizar mejor la operatoria que yo voy a estar trabajando el próximo sábado. Así que desde ya les dejo sobre el tintero este tipo de investigación. Para la semana, lo único que hay que hacer es leer. Así voy a llevarlos a ustedes con algunos procesos de lectura, de ir adelantándonos al tema que viene para la próxima semana. Licenciado. Sí, Melanie. No, perdón, Zulma. Disculpe, licenciado, ¿y habrá alguna forma? Yo sé que estamos vía virtual, ¿verdad? Pero ¿habrá alguna forma en que usted tenga una pizarra ahí con su marcador y que nos haga las operaciones para que la podamos entender mejor? Yo sé que estamos virtual, no es como estar en una clase y que usted está dando su clase con la pizarra, pero yo considero que es muy importante. No sé si usted podía tener ese acceso, si le permiten ahí en la universidad o algo para que, bueno, es que lo que pasa es que a mí me cuesta un poquito matemáticas, porque ya tengo tiempo de dejar de estudiar todo esto. Yo considero que me ayudaría mucho que usted lo hiciera en una pizarra y que nos haga las operaciones. Sería mejor. Sí, Zulma, de hecho es algo que ya hemos contemplado, que estamos tratando de, ¿cómo decirle? Estamos tratando de operabilizar, sería la palabra correcta, de poder tener tal vez un espacio donde haya una pizarra en la que ustedes me puedan ver interactuar de una mejor manera en cuanto digamos, a la operatoria, ¿sí? De hecho, ahorita que yo terminemos nuestra sesión, voy a plantear directamente a donde corresponda esta inquietud. Definitivamente estoy de acuerdo con usted. Si no, voy a tratar de suplir esa deficiencia de otra manera. Algún tipo de pantalla, de pizarra virtual, si quiere llamarle así, para que me permita hacer precisamente este tipo de operaciones. Gracias, licenciado. Por nada, Zulma. Licenciado. Sí, Melanie. Mire, sí, fíjese que el profesor anterior tenía una como pizarra virtual que él utilizaba durante la clase para hacer las operaciones. Ahora, yo creo que, y lo estuvimos platicando con la universidad, siento que en el curso anterior mi problema fue que no obtuvimos retroalimentación del profesor. En mi caso, no sé con los demás estudiantes, pero yo pues entregué mis trabajos, pero él nunca calificó nada hasta el final, entonces yo no sabía si estaba haciendo las cosas bien o mal, y más en matemática es un curso muy práctico. Entonces me quedaron dudas, hasta la fecha no sé, nunca me entregaron nada calificado, ni un solo trabajo o examen con las correcciones, entonces no sé qué hice mal, no sé en qué cosas estoy todavía errónea. Entonces creo que de mi parte es
indispensable que cualquier tipo de trabajo o cualquier tipo de examen, yo sí necesito ver las correcciones que me haga el profesor en mis documentos, porque si no, es muy difícil para mí en cosas tan prácticas entender que hice mal. Perfecto. Sí, digamos, como digamos la entrega de tareas es también de forma virtual, a veces es un poquito más complicado hacer este tipo de evaluaciones. En mi caso personal, creo, no sé, Melanie, si podría suplir parte de esta deficiencia, el hecho de que si yo dejo una tarea y yo ahí mismo en el GES, después de que las han entregado, coloque cuáles son las respuestas correctas. No sé si eso podría apoyarte un poquito más en eso. Cuéntame. Sí, de hecho, creo que es muy buena idea y aún así nosotros en el colegio nos dan las preguntas y las respuestas y lo que contaba era el procedimiento. Al final, cómo se llegaba a la respuesta correcta era la calificación que contaba para para el trabajo que entregábamos. Entonces, independientemente si no, o sea, aunque para mí sí me ayudaría si me diera, por ejemplo, un trabajo, una tarea de 10 preguntas y me da las respuestas y yo el procedimiento que hago para llegar a esa respuesta, eso al final va a ser el punteo que va a contar para mi trabajo y es más eficiente y sí ayuda un montón para saber qué cosa no está funcionando, qué no estoy haciendo bien y si tengo preguntas en el instante, puedo preguntarlas en ese momento en lugar de tener que esperar una semana, 2 semanas para aclarar porque solo tenemos una semana, un día a la semana clase. Me parece que, digamos, esta parte podría ser un poquito más, ¿cómo decirle? Más viable en cuanto al tener las respuestas, digamos, digamos, al momento de subir la hoja de trabajo, que se tengan las respuestas, eso me permite tal vez a mí, si he entendido de una manera, llegar a un hilo conductor y construir mi propio procedimiento, ¿no? Para poder llegar a las respuestas. Entonces, creo que vamos bien. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Licenciado, y también Sí, considero también que es importante de que, por ejemplo, cuando usted nos deje tareas, subir la calificación, o sea, cómo vamos con nuestra zona, porque no sé si vamos a tener zona, porque no nos ha hablado de eso, ¿verdad? ¿Cómo va a trabajar usted? Si vamos a tener zonas, parciales, todo eso, también que vaya realmente en el GES, nosotros podamos ir viendo cuánto es nuestra calificación y todo, y podamos ir viendo la zona, porque yo estoy de acuerdo con Melanie, porque con el licenciado anterior, hasta fin, cuando fue que nos subió la nota, no sabíamos si íbamos buena zona, no sabíamos nada, si íbamos bien en las clases o cómo habíamos hecho las tareas, nunca nos dio una retroalimentación, inclusive él decía, vamos a hacer la próxima semana los ejercicios que les dejo, los vamos a hacer, pero no hizo nada de eso. Entonces, realmente, a mí sí me preocupa esta clase porque como es matemáticas, es práctico, ¿verdad? Entonces sí necesito, y también tenía él una pantalla virtual que le costó mucho a él darnos la clase así porque ponía números erróneos que a veces ni entendía, bueno, en mi parte a veces no entendía, entonces mejor vea usted una manera más fácil, considero yo, que nos pueda usted apoyar en este sentido, porque no sé, pero mis compañeros, hay muchos que hemos dejado mucho tiempo de estudiar, hasta el año pasado empezamos, entonces sí, realmente yo necesito que nos apoyen lo práctico, que nosotros veamos, que le preguntemos y que haya interacción entre todos, pues, para aprender mejor. Considero que por lo que estamos aquí es para aprender, licenciado. Definitivamente yo estoy, digamos, con toda la intención de apoyarles. Deben de comprender que a veces no es que uno no quiera, pero a veces uno
lo absorben el tiempo otro tipo de actividades y uno, pues, a veces para haciendo las cosas ya de último, pero en la medida de lo posible, y yo les prometo que en primer lugar vamos a tener esa retroalimentación que ustedes necesiten. Si yo no pregunto, por favor pregunten ustedes, ¿sí? Soy de la particular idea de que si el tema ha sido bien entendido, se puede avanzar al siguiente. Tampoco podemos decir hasta que el último lo comprenda a cabalidad, seguimos al siguiente, porque los que ya lo comprendieron rápido se pueden desesperar de estarlo teniendo, de estar 2, 3 semanas haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero sí, digamos, lo primero que preguntaríamos al inicio de cada clase es que si hay algunas dudas para que las podamos resolver en la medida de lo posible, ¿verdad? Gracias, licenciado. Estamos para servirle, Zulma. Continuemos entonces. ¿Qué es una expresión algebraica racional fraccionaria? Dice que es una expresión fraccionaria cuando la indeterminada, es decir, la variable, aparece en algún denominador. Es decir, al menos uno de los términos que hay en la expresión debe de tener debe de tener la letra o la variable en el denominador. Es decir, ahora aquí sí aparece la división. Hace un momento, Melanie, creo que fue Melanie quien me preguntó que por qué en las expresiones racionales enteras nosotros no contemplábamos a la división, que solo había suma, resta, multiplicación y potencia natural. Porque precisamente, digamos, el concepto de expresión algebraica racional entera no contempla la división, y la división se contempla precisamente en esta expresión, en la expresión fraccionaria, porque ahí la división también se puede trabajar como una potencia negativa. Es precisamente aquí ya se amplía un poco más el concepto de, digamos, de las operaciones que vamos a tener. ¿Sí? En cuanto al hecho de que pueden aparecer sumas, restas, multiplicaciones, la división y la potenciación ahora ya no se circunscribe a expresiones nada más de orden natural, a números naturales. Aquí ya puedo yo aparecer con números negativos, y los números negativos se convierten en fracciones algebraicas. Es decir, en la parte del denominador aparecen las letras. ¿Alguna consulta? Una pregunta, Lick, disculpe. Sí, Melanie. Si yo tuviera, por ejemplo, bueno, vamos a ver, el ejemplo anterior, perdón, es que estoy tratando, o por ejemplo, en este mismo ejemplo, pero que fuera menos 3. Menos 3/4 no se podría. Menos 3/4. Muchas gracias por la pregunta, Melanie, porque precisamente cuando hablé de los raíces, decía que debía estar la raíz afectando única y exclusivamente a la letra, ¿sí? Porque si afectaba única y exclusivamente al número, eso era una categoría que tenía que ver nada más con los coeficientes. Por ejemplo, tú me decías que en vez de menos 3, apareciera menos 3/4, o menos 3/5, o menos 2/7, cualquier número que sea una fracción. Entonces, supongamos, voy a regresar al problema anterior,
que en vez de tres, aquí apareciera 3/4 o 3/5, cualquier número que sea una fracción. Esta expresión seguirá siendo y seguiría siendo una expresión racional entera. Lo que habría que agregarle a esa expresión es que esta contiene coeficientes fraccionarios. En el caso de esta que está ahorita en pantalla, el 1 y el 3 son números naturales o números enteros. Si fueran, digamos, en vez de que fuera +3, fuera -3. ¿Sí? Entonces esa es una expresión algebraica racional entera con coeficientes enteros. O sea, ahí ya estoy yo, ¿cómo decir? Estoy encerrando un poquito más la categoría que se le da a la expresión. Nosotros, de hecho, en este curso vamos a trabajar exclusivamente con este tipo de expresiones. Racionales enteras y con coeficientes enteros. Por lo menos de aquí hasta el parcial, ¿verdad? Porque el tema es el de operaciones con polinomios, ¿sí? Pero si aquí apareciera, digamos, en vez de +3, apareciera -5/7, y en vez de 1, en la x al cuadrado apareciera -3/10, y en vez de y que el de y a la 5 se queda con 1, ¿sí? Es una expresión racional entera con coeficientes fraccionarios. Ah, ok, perfecto. Es como decir las ramas de la racional entera. Exacto, porque entonces ya vemos qué tipos de coeficientes están interactuando en la expresión, ¿sí? Ya eso, digamos, ya es una categoría de la expresión algebraica en la que nos estamos circunscribiendo más, digamos, al tipo de coeficiente con el que se está trabajando. Perfecto, muchas gracias, Lick. Gracias, Melanie. Inclusive, esta expresión que tenemos aquí ahorita es una expresión racional, fraccionaria, pero con coeficientes enteros. ¿Por qué? Porque, digamos, el primer término tiene un coeficiente que es 1. El segundo término también tiene un... El último término tiene un coeficiente que es -3. Todos esos números son enteros. Entonces es una expresión algebraica racional, fraccionaria. ¿Por qué es fraccionaria? Porque la letra aparece en un denominador. Con coeficientes enteros, porque todos sus números son números enteros. Y como decíamos nosotros a veces en la universidad, cuando éramos estudiantes, hoy sí nos van a dar 1/8 más de vuelta para que nos ajusten. Pero son solamente ejemplos, no se preocupen. Si en vez de -3 apareciera -2/5, esa sería una expresión algebraica racional fraccionaria con coeficientes fraccionarios. O incluso, en vez de -3, que apareciera raíz de -3. Perdón, menos la raíz de 3. Esa sería una expresión algebraica racional fraccionaria con coeficientes irracionales. ¿Ya vieron cómo, digamos, la expresión va a ir cambiando, alargando el nombre, dependiendo de aquellos elementos que diferencian una expresión de la otra? ¿Alguna pregunta, Mario Rolando? Está aquí Mario Rolando. No, ninguna, licenciado. Ahí estamos. ¿Vamos Gracias. bien, Mario? Vamos bien, licenciado. Para el resto, Jocelyn, ¿qué piensa Jocelyn? Buen día, licenciado. Pues sí, vamos bien, solo que me sumo a lo que dice Zulma, ¿verdad? Que cuando estemos en la práctica, pues va a ser
de mejor conocimiento, ¿verdad? Porque ahorita lo teórico lo podemos entender, pero en lo práctico quizás a veces nos confundimos, ¿verdad? Entonces sería en la práctica que veríamos el Sí. resultado. Inclusive, ¿cómo decirles? Les quiero comentar, yo también a veces me mantengo un poco más ocupado de la cuenta, pero digamos, ustedes en el GES tienen, ¿cómo se llama? Tienen el programa del curso, yo lo subí, tienen ya alguna información que hice llegar, y por medio de esta ustedes van a ver en el programa cómo están clasificadas las clases, las tareas que voy a dejar, también la ponderación que les voy a dar para las tareas, para los foros, porque también vamos a ir viendo ahí algunos, contribuyendo con algunos foros, ¿sí? En algunos casos los foros, por ejemplo, este primer foro, que lo voy a habilitar probablemente hoy en la noche, va a ser sobre que nos conozcamos un poco. Ahí ustedes en dónde trabajan, qué hacen, en dónde están ustedes trabajando, porque, por ejemplo, supongo que no todos están, digamos, en área aledaña o cercana a la ciudad capital. Me imagino que algunos han de estar por Huehuetenango o por Quetzaltenango o Jutiapa, ¿verdad? Entonces, que es un poco más complicado el poder llegar a la ciudad para poder, digamos, tener en forma presencial las clases, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Los foros valen 10 puntos. Creo que los exámenes final es de 30 puntos. Y ahí vamos, ahí hay algunos cortos. Probablemente voy a hacer algún corto, digamos, sobre teoría, cosas así por el estilo, ¿verdad? Ustedes no se preocupen, que en mi caso tengo algunos añitos ya de docencia universitaria, de docencia en escuela secundaria también, y estamos para podernos apoyar y poder, digamos, obtener la mejor satisfacción de este curso. Continuemos entonces con es lo que nos va a nosotros ahorita a dar, digamos, nuestra, que vamos a estar trabajando precisamente en este punto, ¿sí? Dentro de las expresiones algebraicas que hay, tenemos unas expresiones muy particulares, que son los polinomios, o son las expresiones que más se utilizan, que digámosle así, más dolores de cabeza nos paran dando. Y dice que estas expresiones son aquellas que tienen la forma a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado y así sucesivamente hasta a sub n x a la n, donde desde a sub 0 hasta a sub n son números reales. ¿Y por qué se llaman, por qué le damos la clasificación de números reales? Porque dentro de los números reales están los naturales, los que nos sirven para contar, los enteros. ¿Y quiénes son los enteros? Los enteros son los naturales más aquellos que son recíprocos negativos, es decir, todos los negativos de los naturales. Están las fracciones, ¿sí? Están las raíces cuadradas o cúbicas de los números primos, los números especiales como el número pi, el número de Euler, ¿sí? Cuya representación decimal no es ni periódica, ni exacta, ni mixta. Y si de alguna manera hay algún número que se nos haya pasado por alto, para eso están los números reales. Entonces, eso quiere decir
que todos estos coeficientes A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, pueden ser cualquier número. Cualquier número. En el caso de nosotros, en este curso vamos a trabajar nada más con números enteros. No nos vamos a ir ni con fracciones, ni con números irracionales, ni nada por el estilo. Nada más números enteros. Los enteros son los positivos y los negativos. Y me exige que el número, el exponente, la potencia con la que estamos trabajando, sea un número natural. A esa cuenta que cuando vimos las expresiones racionales establecía que fuera una potencia natural. Entonces, ¿por qué? Porque todos esos numeritos, los exponentes, deben de ser números naturales. ¿Sí? Podemos, en este caso, como la variable es x, por eso se llama un polinomio en indeterminada x. Si cambio la variable, va a ser en indeterminada y. Si uso dos variables, va a ser un polinomio en indeterminada x y y, el cual tiene una expresión de esta forma. Es una expresión general, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar en algún momento dado con algunas expresiones que inclusive no tienen todos los términos, pero sobre esa línea de acción nos vamos a ir. Prosigamos entonces. Ejemplos de polinomios pueden ser estos. Miren, aquí ya aparecieron cosas raras, pero no se aflijan. Por ejemplo, el 1/3 x al cuadrado es un polinomio con un coeficiente fraccionario. En el inciso B tenemos 3x más 2/3 de x al cubo. Es un polinomio que tiene números enteros y números fraccionarios. Como no puedo decir yo cuántas fracciones tiene o cuántos enteros tiene, la regla aquí dice que cuando al menos uno de sus coeficientes es fraccionario, nosotros vamos a decir que es un coeficiente, es un polinomio con coeficientes fraccionarios. Veamos el inciso C. Vean, ese tiene algo raro. ¿Qué es lo raro que ustedes ven ahí? La potencia de -3. La potencia de -3. Resulta ser que cuando nosotros tenemos potencias negativas, esas, digamos, la estrategia es volverlas positivas. Si se dan cuenta, se insiste mucho en que la potencia sea positiva. Inclusive cuando uno trabaja digamos, en álgebras un poco más, digamos, de nivel superior a la que estamos trabajando, podemos ver que siempre van a pedirle a uno que los exponentes sean positivos. Entonces se aplican por ejemplo, en este caso, se aplica una regla de exponentes negativos y lo que hace uno es cambiarlo de posición, quitarlo de ahí del denominador, lo sube al numerador y la potencia se vuelve positiva. De igual manera, si estuviera en el numerador, es decir, en la parte de arriba, y está con exponente negativo, se baja hacia el denominador y se vuelve la potencia positiva. Por ejemplo, en este primer caso del inciso A, si en vez de que aquí fuera x a la 2, fuera x a la -2, digamos, por norma yo tendría que agarrar ese x menos 2 y bajarlo a la par del 3. Y entonces me quedaría 1 sobre 3 por x al cuadrado. Entonces, ese es un convenio que se hace. En el caso del x a la -3, yo lo que tengo que hacer es agarrar esto, el x a la -3, y subirlo aquí a la parte del 2, y entonces convertir esa parte de la expresión como 2x al cubo, o 2x a la 3. Veamos
Perdón, Sí, Melanie. Sí, ¿y por qué se pone en el ejemplo A 1 sobre 3x a la 2 y no sería 1x a la 2 sobre 3? A ver. 1x a la 2. Si fuera en el ejemplo A, si fuera x menos 2 para convertirlo en positivo, ¿por qué se baja al 3 y no a la par del 1? Porque el convenio es que para volverlos positivos, los tengo que cambiar de lugar. Digamos, por la regla digamos que hay de potencias negativas. Entonces, si está arriba, lo tengo que bajar. Y entonces se transforma el exponente negativo en un exponente positivo. ¿Y qué pasa cuando está abajo? Lo tengo que subir para volverlo positivo. Entonces, en el ejemplo 3 sería 2 por x elevado a la 3 y ya no se divide por nada. Es correcto, así. Mejor no lo pude haber dicho yo. Ya veo que sí, Melanie, sí puede. Ay, gracias. No, agradezco los comentarios y la participación. Creo que esto nos enriquece un poquito más porque así yo voy detectando o voy viendo, digamos, primero si el mensaje que yo quiero transmitir está llegando en buena manera. ¿Sí, Melguín? No, yo tenía esa duda en la 3, por ejemplo, en el C. Este X menos 3 subiría a la par del 2 o antes del 2. Digamos, es tradición que suba después del 2. ¿Sí? Es tradición, porque digamos, si vemos los ejemplos, primero va el número y después va la letra. Entonces sería 1 más 2x al cubo. Correcto. Así es. Ajá. ¿Vamos bien? Sí. Muchísimas gracias. Y veamos el último. Me dice, vean ustedes, la raíz solo está, como quien dice, dándole sombrita al 3. ¿Sí? A la X ni siquiera la está tocando. ¿Se dan cuenta? Este polinomio sería un polinomio racional entero con coeficientes irracionales. ¿Sí? Entonces, todos estos tipos de ejemplos me permiten a mí comprender y siento yo que hacer cuajar un poquito más qué tipo de polinomios nosotros vamos a estar trabajando. Insisto, nosotros vamos a trabajar con expresiones racionales enteras con coeficientes enteros, muy parecidos a este ejemplo que tenemos aquí. ¿Sí? Ya sea que sea un más 3 o menos 3, más 5, menos 5, pero son los coeficientes los que van a hacer siempre también de forma entera. Disculpe la última pregunta, qué pena. En la número D, si lo que usted está diciendo que es la raíz de 3 y solo está cubriendo 3, o sea, lo único que cambiaría ahorita que cubre 3 es racional. Si cubriera la raíz de 3x, sería irracional. Correcto, Melanie, así mismo. O sea, porque entonces, digamos, el signo de radicación no solo está afectando al número, sino que también a la letra. Inclusive, vamos a darle un poquito la vuelta a la pregunta de Melanie. ¿Qué pasaría si el 3 no tuviera signo de radical, pero sí la X? Seguiría siendo una expresión irracional. Porque lo que importa es a quién está afectando el signo de radical. Bien, continuemos, ya nos quedan unos pocos minutos. Agradezco la atención y la participación de cada uno de ustedes. Entonces, dependiendo de la cantidad de términos que posee el polinomio, yo lo voy a llamar monomio si solo tiene un término.
Binomio si tiene 2 términos. Trinomio si tiene 3 términos. Y aquí yo podría seguir utilizando prefijos latinos como el tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, una deca, ¿sí? Para ir mencionando cuántos términos. Por ejemplo, un pentanomio, el prefijo penta quiere decir 5, entonces sería un término, una expresión algebraica, un polinomio que tiene 5 términos. Normalmente, ¿sí? Después de 4 términos en adelante, es indistinto si yo digo, digamos, a cualquiera le puedo nombrar polinomio. Pero normalmente si solo tiene un término es monomio, si tiene 2 términos es binomio, y si tiene 3 términos es trinomio. Esto especialmente por algunas expresiones que se manejan más adelante. Ya casi por último, tenemos que un polinomio, dependiendo del exponente más grande que tenga, así es el grado del polinomio. Y solo se refiere al exponente más grande. Por ejemplo, en el primer inciso, ustedes ven que 5x está elevado a la 4. En el siguiente, 2x está a 1. Y el 10 no tiene x. Eso significa que en el primer término, la x es de grado 4. En el segundo término, la x es de grado 1. Y en el último término, la x que está ahí, pero no la vemos, es de grado 0. Por lo tanto, es un polinomio de grado 4. Solo hago mención al mayor exponente. En el inciso B, el mayor exponente es 1 de la x, por lo tanto es de grado 1. Y en el último, que no aparece la letra, se llaman polinomios de grado 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un exponente, un x elevado a la 0. ¿Sí? Y por último tenemos ahí algunas clasificaciones de algunos polinomios para que ustedes lo vean. Ahí está, eso también ya está subido al GES. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta para terminar. Este, ¿No? este último ejercicio es para hacerlo en casa, hay que subirlo al GES o... No. Este ejercicio es para que ustedes nada más o menos puedan ver un poquito de lo que ya hicieron, de lo que estuvimos viendo como parte de la teoría. Ok, muchísimas gracias. Lick, mire, ahí es donde caeríamos en que de una vez nos diera la respuesta para que nosotros pudiéramos hacer el proceso y hacer la práctica. Vale, hagamos algo fácil y sencillo, dijo aquel. Hagámoslo de esta manera. La próxima semana, lo primero que vamos a enfocarnos es en qué resultados les dieron a ustedes. ¿Sí? Correcto. Va, excelente. Desde ya les deseo éxito, que tengan un buen fin de semana y que todo lo que hagamos sea para bien. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Igualmente. Gracias. Tengan feliz tarde, bendiciones para todos. Gracias.